La ira hervía dentro de mí. En el día de Acción de Gracias, mi nuera me gritó: «Pide disculpas a mi madre o márchate». Me miró con la seguridad de quien cree que me arrastraría a pedir perdón. Me levanté, caminé hacia ella y le susurré 2 palabras al oído. En un instante, su vida perfecta se hizo pedazos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y a contarnos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Me quedé de pie en el umbral de mi propio comedor, observando cómo unos extraños ocupaban mi casa. La mesa estaba puesta con porcelana fina, la colección de Margaret, el modelo Wedgwood que había heredado de su abuela. Pero nadie me había preguntado nada, ni sobre el menú, ni sobre la lista de invitados, ni siquiera sobre dónde debía sentarme. Mi hija, Laura, presidía la cabecera de la mesa, el lugar que yo había ocupado durante 30 años, riendo demasiado fuerte ante algo que su esposo, Bodro, había dicho. Rebecca, la madre de Bodro, observaba la sala como una reina inspeccionando su nuevo territorio conquistado. No me escucharon acercarme, estaban demasiado ocupados en su espectáculo. «Rebecca, te has superado con el pavó», dijo Bodro mientras cortaba otra rebanada. «Está perfectamente sazonado». Rebecca sonrió, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Bueno, alguien tenía que tomar el control. Ya sabes cómo son los hombres en la cocina, inútiles. Me lanzó una mirada fugaz, solo para asegurarse de que la había escuchado. La escuché. Saqué la única silla vacía, la más cercana a la puerta de la cocina, no mi asiento habitual. Ese lugar estaba ocupado por un centro de mesa floral tan alto que bloqueaba mi vista de medio comedor. Laura servía vino en copas de cristal, desempeñando el papel de anfitriona en mi propia casa. Se movía con gracia ensayada, ofrecía porciones extra, rellenaba vasos, pero ni una sola vez me preguntó si necesitaba algo. La actuación era impecable. Corté mi pavó con calma, despacio, observando rostros en lugar de mirar el plato. Viejos hábitos de sheriff. «Este relleno está divino», dijo Laura. «¿Dónde encontraste la receta, mamá?» «¿Mamá?» Había empezado a llamar mamá a Rebecca hacía 6 meses. Tomé otro bocado, mastiqué con cuidado y no dije nada. Rebecca se inclinó sobre mí sin pedir permiso, moviendo mi vaso de agua para dejar espacio a su copa de vino. «Oh, es algo que improvisé», respondió. «Tu padre nunca apreció la buena cocina, de todos modos». Hablaba de mí en tercera persona, como si ya no estuviera presente. Bodro soltó una risita. «Suerte que ustedes 2 tomaron el mando». La conversación fluía a mi alrededor como si yo fuera parte del mobiliario. Hablaban de compras navideñas, del tráfico, de un nuevo restaurante en el centro, conversaciones normales de familia, excepto que yo no formaba parte de ninguna. Era testigo de mi propia irrelevancia. Entonces Rebecca cambió de tema. «Recordaba a Margaret el otro día», dijo. «Qué mujer tan encantadora». Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Margaret había muerto hacía 3 años. Rebecca apenas la había conocido. Una vez me dijo que soñaba con viajar, continuó Rebecca con un tono melancólico. «Ver el mundo, pero claro, eso nunca pasó». Dejé el tenedor con cuidado deliberado. «Fuimos 3 veces a Europa», dije. Ella eligió cada destino. La sonrisa de Rebecca no titubeó. «Oh, pues me contó una historia muy distinta». Dijo que se sentía limitada. Dejó que la palabra flotara en el aire, venenosa. Laura se inclinó hacia adelante, interesada. «¿De verdad? Papá nunca mencionó eso». «Tu padre tenía sus propias prioridades», replicó Rebecca. «La labor policial requiere cierto tipo de persona, alguien que necesita tener el control». Reacomodó los aleros y pimenteros, alejándolos de mí y acercándolos a su plato. Otra pequeña demostración de dominio. Bodro asintió, fingiendo comprender algo profundo. «Debe haber sido difícil para el matrimonio». «Lo fue», dijo Rebecca con voz suave, como compartiendo una confidencia.
Me contó varias veces que se sentía atrapada, que se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. Las mentiras estaban construidas con maestría, con la cantidad justa de verdad. Margaret sí se había confiado a sus amigas. Sí tenía sueños, pero Rebecca los había torcido en armas. Miré a Laura, esperando que defendiera la memoria de su madre. No lo hizo. Solo me miró con algo que parecía lástima. Tomé mi vaso de agua, di un largo sorbo y observé a Rebecca por encima del borde. Estaba disfrutando aquello. El poder de reescribir la historia. De controlar el relato dentro de mi propia casa. Tu esposa fue una santa por soportarte tanto tiempo, dijo Rebecca, con voz dulce como la miel. Todos esos años de horarios rígidos, de exigencias, de tu necesidad de tener siempre la razón. Mamá tiene razón, dijo Laura en voz baja. Fuiste bastante estricto cuando yo era niña. ¿Estricto? Así llamaban ahora a los límites, a la estructura, al hecho de preocuparse. Había trabajado turnos dobles para mantener a Laura en una escuela privada, la entrené en su equipo de fútbol, le enseñé a conducir, la acompañé al altar. ¡Qué tonto fui! Rebecca estaba envalentonada ahora, animada por el apoyo de Laura. La verdad, Alonso, eras un hombre patético entonces, y nada ha cambiado. Al menos Margaret ya no tiene que soportarte. La mesa quedó en silencio. Incluso Bodro dejó de masticar. Los ojos de Laura se abrieron, pero no por desaprobación, sino por expectación, esperando ver cómo reaccionaría. Tomé mi servilleta, me limpié la boca y la doblé con precisión junto al plato. Luego miré directamente a Rebecca. Al menos fui honesto con ella cada día, hasta el final. No todos pueden decir lo mismo de su matrimonio. El color desapareció del rostro de Rebecca como una ola visible. Sus manos, apoyadas en la mesa, se quedaron completamente quietas. La silla de Laura se movió con un chirrido violento. ¿Cómo te atreves a hablarle así delante de todos? Bodro encontró su voz. Debes disculparte con Rebecca ahora mismo. No me moví. Solo lo miré, luego volví a mirar a Rebecca. Sus ojos estaban muy abiertos, su respiración entrecortada. Ella sabía. La cuestión era si comprendía cuánto sabía yo. ¿Me oíste? La voz de Laura temblaba ahora, subiendo de tono. Vas a disculparte. Volví a tomar el tenedor y corté otro pedazo de pavo. Ese gesto tan pequeño pareció enfurecerla más que cualquier palabra. Esto es inaceptable, gritó Laura, ya de pie, con los puños cerrados a los costados. La insultas en tu propia casa después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que habían hecho por mí? Vivir sin pagar renta durante 2 años, usar mis tarjetas de crédito, conducir mis autos, apropiarse de mi casa habitación por habitación hasta que apenas la reconocía. Sí, estaba ahogado en gratitud. Respóndeme, gritó Laura. Pide disculpas a mi madre o habrá consecuencias. ¿Me oyes? La miré. De verdad la miré. Mi hija. La niña a la que empujaba en los columpios, a la que le leía cuentos antes de dormir. La joven a la que ayudé a pasar la universidad, la boda y cada mala decisión que tomó junto a ese hombre débil con el que se casó. ¿Cuándo se convirtió en esta persona? ¿O siempre lo había sido y yo simplemente me negaba a verlo? Miré a Bodro, encorvado en su silla, alimentándose de mi dinero y de mi espacio como un parásito. A Rebecca, aún pálida, inmóvil. A Laura, temblando de furia moral. Una furia que no tenía derecho a sentir. Algo cambió dentro de mí. Una puerta se cerró, un interruptor se apagó. Había sido su víctima, su recurso, su tonto. Ya no más. La voz de Laura subió aún más. Vas a disculparte o saldrás de esta casa. Dejé el tenedor sobre el plato con cuidado deliberado. El suave clic del tenedor contra el plato sonó más fuerte que los gritos de Laura. El silencio después de su amenaza duró 3 latidos. Luego volvió a encontrar su voz, más alta esta vez, más desesperada.
Ese tipo de tono que surge cuando alguien se da cuenta de que está perdiendo el control. ¿Me oíste? Sus manos temblaban. Pide disculpas a mi madre ahora mismo o lárgate. Bodro se inclinó hacia adelante en su silla, listo para respaldar lo que viniera. Laura tiene razón. Esto ha ido demasiado lejos. Rebecca permanecía inmóvil. Su seguridad de antes se había desvanecido, reemplazada por algo que parecía miedo. Me observaba sin parpadear, como si fuera a desaparecer si apartaba la mirada. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. Las patas se deslizaron sobre el suelo de madera, el suelo de Margaret, el que habíamos restaurado juntos el verano antes de que ella enfermara. Me levanté con el mismo movimiento controlado que había usado tantas veces en situaciones tensas como Sheriff, cuando mantener la calma era cuestión de sobrevivir. Bien, dijo finalmente Laura, con la voz quebrada por el alivio. Ahora discúlpate y podremos dejar esto atrás. Bodro se recostó satisfecho. Ya era hora de que entraras en razón. Pero no caminé hacia la puerta. Caminé alrededor de la mesa, con pasos medidos y tranquilos. La expresión de Laura cambió, del triunfo a la confusión. Los ojos de Rebecca seguían mis movimientos, abriéndose más con cada paso que daba. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Laura, su voz ya sin la seguridad de antes. Me detuve detrás de la silla de Rebecca. Puse una mano sobre el respaldo, no en tono amenazante, solo firme. Ella intentó inclinarse hacia un lado, pero no tenía a dónde ir. Me incliné hasta que mi boca quedó a la altura de su oído. La habitación quedó en silencio, todos conteniendo la respiración para escuchar. Pronuncié 2 palabras, apenas por encima de un susurro. Lo sé. El rostro de Rebecca perdió todo color. No pálido, sino gris. Su mano empezó a temblar con tanta fuerza que tuvo que sujetarse al borde de la mesa para disimularlo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me incorporé, dejé caer la mano de la silla y caminé junto a Laura sin mirarla. En la mesa lateral del vestíbulo estaban mis llaves. Las tomé, el metal estaba frío contra mi palma. Mamá, la voz de Laura sonó detrás de mí, ahora confundida. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? La respuesta de Rebecca apenas fue audible. Nada. No, nada. Rebecca, dijo Bodro, con una preocupación que parecía genuina, te ves como si fueras a desmayarte. ¿A dónde vas?, gritó Laura tras de mí. No hemos terminado. Abrí la puerta principal. El aire frío de noviembre se coló en la casa, trayendo consigo el olor de las hojas secas. No te atrevas a alejarte de mí, chilló Laura. Vuelve aquí. Salí al porche. Las tablas crujieron bajo mi peso, familiares, sólidas, reales. A diferencia de todo lo que acababa de ocurrir dentro de la casa. Está bien, gritó Laura desde el umbral. No vuelvas. No te necesitamos. Cerré la puerta suavemente detrás de mí. Más devastador que cualquier portazo. El trayecto al centro tomó unos 20 minutos. El tráfico era ligero. La mayoría de la gente estaba en casa con su familia, digiriendo sus comidas de acción de gracias, viendo fútbol, siendo normales. Yo ya no era normal. Quizás nunca lo había sido. Y solo me había tomado todo este tiempo admitirlo. Aparqué en el garaje subterráneo de un edificio modesto en la calle Travis. Tomé el ascensor hasta el 3er piso, apartamento 3C, el lugar que había alquilado 4 meses después de la muerte de Margaret, cuando el silencio de la casa se volvió insoportable. Laura no sabía de su existencia. Nadie lo sabía. Necesitaba un sitio que fuera solo mío, donde no hubiera recuerdos esperándome en cada rincón. El apartamento era sencillo, un sofá, un escritorio, una cama en el único dormitorio. Sin fotografías, sin objetos personales. Solo un espacio para pensar. Solía venir 1 o 2 veces por semana, generalmente de noche, para sentarme en la oscuridad y recordar quién había sido antes de que el dolor me volviera débil. Esa noche encendí la lámpara del escritorio y abrí el cajón inferior.
La carpeta Manila estaba justo donde la había dejado una semana atrás, cuando el investigador privado me la entregó personalmente en lugar de enviarla por correo electrónico. Rebecca Lynn Thornton, decía la etiqueta. Extendí el contenido sobre la superficie del escritorio, ordenándolo cronológicamente. Viejo hábito de los expedientes policiales. El investigador había sido minucioso. Cada detalle coincidía. Roger Thornton, declarado muerto en un accidente de barco en 2009, seguía vivo y residía en Albuquerque bajo el nombre de Richard Thompson. El certificado de defunción archivado en el condado de Harris. El pago del seguro de vida, $200,000 entregados a la viuda afligida 6 meses después. Las fotografías mostraban a Roger, ahora Richard, frente a un negocio de jardinería de su propiedad, saludable, bronceado y claramente muy vivo. Los estados bancarios demostraban que el dinero del seguro se había depositado en la cuenta de Rebecca en enero de 2010. Para marzo, había comprado una casa pequeña en Plano. Para junio, había ayudado a Bodro a iniciar su primer negocio fallido. El dinero se había ido desvaneciendo a lo largo de 15 años, pero el delito seguía allí: fraude de seguros, conspiración y presentación de un certificado de defunción falso. Cada uno, un delito grave. Saqué mi bloc de notas legal y comencé a escribir. El informe del investigador incluía declaraciones de testigos, vecinos de Albuquerque que conocían a Richard Thompson, que habían mencionado su pasado en Texas, que lo habían visto con una mujer que coincidía con la descripción de Rebecca en 2 ocasiones distintas a lo largo de los años. Habían sido cuidadosos, pero no lo suficiente. Encendí mi portátil. Entré en el sitio web de la compañía de seguros, busqué la línea directa de denuncias por fraude y anoté el número. Luego revisé los estatutos federales sobre fraude de seguros. Las penas variaban entre 5 y 20 años, dependiendo del monto. $200,000 los colocaban firmemente en territorio federal. Me recosté en la silla y observé las pruebas esparcidas frente a mí. En mis 35 años como sheriff había visto todo tipo de criminales. Los violentos, los desesperados, los estúpidos que caían enseguida, pero los de la clase de Rebecca eran distintos. Los que planificaban. Los que creían ser más listos que todos los demás. Los que pensaban que podían salirse con la suya para siempre, solo porque lo habían hecho hasta ahora. Había interpretado a la viuda afligida a la perfección, recolectando simpatía junto con el dinero, construyendo una nueva vida sobre una base de mentiras. Y cuando Bodro se casó con Laura, vio otra oportunidad: un hombre con bienes y ahorros, una hija fácilmente manipulable, un objetivo debilitado por el duelo. Se habían mudado temporalmente hacía 26 meses. Lo temporal se había vuelto permanente. Habitación por habitación, decisión tras decisión, Rebecca había orquestado todo con precisión, siempre usando a Laura como intermediaria. Papá, solo necesitamos unos meses para recuperarnos. Papá, el negocio de Bodro está por despegar. Papá, tienes tanto espacio, y somos familia. Familia. La palabra que usaban para justificarlo todo. Tomé una de las fotografías, Roger, o Richard, de pie junto a una camioneta con el rótulo Thompson Landscaping. Parecía feliz, probablemente más feliz de lo que fue con Rebecca. No lo culpaba por fingir su muerte. Entendía el impulso de desaparecer, de empezar de nuevo, de escapar de una vida que se había vuelto insoportable. Pero había cometido un crimen. Ambos lo habían hecho. Y yo había pasado toda mi carrera creyendo que los crímenes tienen consecuencias, que la justicia importa, que quien rompe la ley debe enfrentar la pena. Había pasado el día de Acción de Gracias siendo humillado en mi propia casa por una mujer que era una criminal, que había robado $200,000, que había construido toda su vida actual sobre un fraude. Y mi hija la había defendido. La había llamado mamá. Me había ordenado disculparme con ella. La ira que había reprimido durante la cena volvió a subir ahora, caliente, nítida, purificadora. Pero la contuve. La ira comete errores. La ira es impulsiva. Yo necesitaba ser frío, metódico, estratégico. Abrí un documento nuevo en mi computadora portátil y comencé a escribir. Primero,
una línea de tiempo de los acontecimientos. Segundo, una lista de pruebas. Tercero, posibles estrategias legales. Trabajé hasta pasada la medianoche, construyendo mi caso pieza por pieza, del mismo modo que había construido cientos de casos antes. Cuando por fin cerré la carpeta, mis manos estaban firmes y mi mente, despejada. Sabía exactamente lo que iba a hacer. No se trataba de venganza, eso es sucio y emocional. Se trataba de justicia, limpia, procesal y absolutamente merecida. La carpeta permaneció cerrada sobre mi escritorio durante 2 días. No porque tuviera dudas, había dejado de dudar en el momento en que salí de aquella casa, sino porque necesitaba planificar cada paso con precisión. 35 años como sheriff me habían enseñado que la emoción lleva a los errores, y no podía permitírmelos. Al tercer día, mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Laura. No escuché los mensajes de voz. Abrí la carpeta en la mañana del tercer día y comencé a preparar mi caso como lo había hecho tantas veces antes, metódicamente, de forma completa, sin dejar huecos que un abogado defensor pudiera aprovechar ni espacio para la duda. Las pruebas contra Rebecca eran sólidas, pero solo representaban una parte de la historia. Necesitaba documentarlo todo, el panorama completo de explotación, manipulación y fraude que había consumido los últimos 2 años de mi vida. Conduje hasta mi banco en el centro, una gris mañana de diciembre. La oficial que me atendió frunció el ceño cuando pedí los extractos de los últimos 5 años. Es una solicitud bastante amplia, dijo. ¿5 años completos? ¿Cada transacción, cada mes? Esperaré, respondí. ¿Puedo preguntar para qué los necesita? Documentación legal. La impresora zumbó durante 20 minutos, escupiendo página tras página de movimientos bancarios. Las observé apilarse, 5 años de prueba financiera. Cada hoja representaba dinero que había gastado para mantener a 3 adultos que habían prometido contribuir, pero nunca lo hicieron. Pagos de hipoteca en los que deberían haber ayudado. Servicios, impuestos de propiedad, reparaciones de autos, facturas médicas, compras para 3 personas que no eran yo. De regreso en mi apartamento, ingresé cada transacción en una hoja de cálculo, resaltado amarillo para pagos de hipoteca, azul para servicios, verde para comestibles, rojo para los cargos de tarjetas de crédito que ellos habían hecho en mis cuentas. Cuando terminé, el total brillaba al pie de la pantalla, $340,000. $340,000 en 5 años. Me quedé mirando esa cifra hasta que dejó de parecer dinero y empezó a parecer evidencia. Al día siguiente, conduje hasta el despacho del abogado Leonard Martínez, en el distrito financiero del centro de Houston. El bufete ocupaba el 10º piso de una torre de vidrio, todo líneas limpias y muebles costosos. Leonard era especialista en derecho familiar. Alguien me lo había recomendado años atrás, cuando Margaret estaba enferma y actualizábamos nuestros testamentos. Me había gustado su manera directa entonces. La necesitaba aún más ahora. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba la situación. Luego deslicé las carpetas por la mesa de conferencias, las hojas de cálculo, los estados de cuenta, los documentos de propiedad que demostraban que la casa estaba únicamente a mi nombre. Leonard hojeó las páginas, levantando la vista de vez en cuando con las cejas arqueadas. Has estado manteniendo a 3 adultos durante más de 2 años. Así es. ¿Ellos aportaron algo? ¿Algún acuerdo por escrito? ¿Promesas? Nada por escrito. Nada que figure en los bancos. Leonard se reclinó en su silla, estudiándome. Entonces, legalmente, esto es sencillo. Son invitados que se han quedado más tiempo del permitido. En Texas, debes dar a los familiares 30 días de aviso por escrito si no hay contrato de arrendamiento. Después de eso, si se niegan a irse, presentamos una demanda formal de desalojo. ¿Cuánto tarda el proceso completo? Si se oponen, podría llevar hasta 2 meses. Pero la mayoría se va cuando entiende que no tiene base legal. Hizo una pausa. ¿Estás seguro de esto? Es tu hija de quien hablamos. Estoy seguro.
Esa misma tarde me reuní con Ashley Morgan en el mismo restaurante donde solíamos tomar café durante los cambios de turno, cuando ambos llevábamos placa. Ella había dejado el departamento del sheriff hacía 5 años para abrir su propia agencia de investigación privada. Había seguido su carrera a la distancia, orgulloso de ver su éxito. Se deslizó en el asiento frente a mí, con más años encima, pero la misma mirada aguda. Alonzo, ha pasado demasiado tiempo. Necesito tu ayuda. Empujé la carpeta de Rebecca hacia ella. Ashley la abrió, examinó las fotografías de Roger Thornton vivo y sano en Albuquerque. Silbó suavemente. Recuerdo cuando murió. Rebecca interpretó a la viuda afligida a la perfección. Y sigue interpretándola. Cobró 200.000 en dinero del seguro. Los ojos de Ashley se entrecerraron. ¿Y quieres que confirme que sigue vivo? Quiero pruebas que convenzan a un jurado. Fotografías, dirección actual, registros laborales, declaraciones de testigos. Todo lo que pueda sostenerse en un tribunal. ¿Para cuándo lo necesitas? Antes de enero. Ella cerró la carpeta y me miró a los ojos. Considera que está hecho. Roger Thornton va a quedar muy bien documentado. Los días previos a Navidad pasaron con una rapidez extraña. Las llamadas de Laura continuaron. 17 se convirtieron en 32, luego en 45. Sus mensajes de voz pasaron de la ira a la confusión y finalmente a la preocupación. Leí cada mensaje, pero no respondí ninguno. El silencio se volvió una forma de poder en sí mismo. Observaba su desesperación desde la pantalla del teléfono sin mover un solo dedo para detenerla. Una semana antes de Navidad, me encontró. Nunca supe cómo. Tal vez contrató a alguien. O quizás simplemente condujo por los vecindarios más probables hasta ver mi coche. Sea como fuere, allí estaba, en la puerta de mi apartamento un martes por la tarde, con los ojos enrojecidos por el llanto. Papá, por favor. Su voz se quebró. Ya casi es Navidad. Te extrañamos. Lo siento por lo de Acción de Gracias. Me quedé en el umbral, con una mano apoyada en el marco, bloqueando la entrada. ¿De verdad lo sientes? ¿O es Rebecca quien está preocupada? ¿Qué? No, yo, solo queremos arreglar esto. Tienen que buscar un lugar donde vivir. Su rostro se quedó en blanco, como si su cerebro no pudiera procesar las palabras. ¿De qué estás hablando? Esa es nuestra casa. No. Es mi casa. Y ustedes se van. No puedes estar hablando en serio. Cerré la puerta mientras aún formaba su siguiente frase. Escuché su voz al otro lado, llamándome, suplicando. Caminé hacia mi escritorio, donde el informe preliminar de Ashley me esperaba, y no miré atrás. 2 días después, dejó de llamar. Ashley me llamó una mañana de martes, 2 días antes de Navidad. Su voz tenía ese tono neutral y cuidadoso que los investigadores usan cuando han encontrado algo importante. Dejé mi café a un lado, saqué mi bloc de notas y escuché mientras confirmaba lo que ya sospechaba, pero necesitaba probar. Roger Thornton estaba vivo, sano y viviendo bajo el nombre de Richard Thompson en un suburbio de Albuquerque. Lo había fotografiado haciendo compras, paseando a su perro, recogiendo el correo. 37 imágenes claras de un hombre muerto que seguía viviendo. Lo observé durante 3 días, dijo Ashley. Tiene una rutina. Trabaja de 9 a 5 en Autonation. Vive en una pequeña casa en la calle Maple. Usa únicamente el nombre de Richard Thompson. Cualquiera que lo haya conocido antes sabrá quién es. Terminé por ella, mientras las piezas encajaban una a una. Hablé con una vecina con cuidado. Dijo que Richard se había mudado allí en el año 2010. No se metía con nadie, mantenía su vida en silencio y jamás mencionaba un pasado. 15 años escondido, dijo Ashley tras una pausa. Rebecca hizo bien su tarea, pero no contó contigo. Nadie nunca lo hace. Esa misma tarde entregó el informe completo en mi apartamento. Extendí las fotografías sobre la mesa de la cocina.
Roger cargando bolsas de supermercado en un Toyota. Roger paseando a un Golden Retriever. Roger revisando su buzón, con R. Thompson claramente visible. Registros laborales de Autonation mostraban a Richard Thompson contratado en 2011. Declaraciones de 3 vecinos. Un rastro de documentos que acreditaban el cambio legal de nombre archivado en los tribunales de Nuevo México en 2010, un año después de su supuesta muerte. Tomé cada imagen, la observé con detenimiento y la coloqué en fila ordenada. Mi rostro no mostraba satisfacción, solo confirmación. Era la pieza final. A la mañana siguiente, conduje hasta una notaría en el centro. Observé cómo la mujer sellaba cada documento, el golpe rítmico del sello, la firma cuidadosa, la marca en relieve que convertía todo en oficial. Mandé hacer varias copias certificadas de todo, la investigación de Ashley, los estados de cuenta bancarios, las escrituras de propiedad, las hojas de cálculo financieras. Preparé 3 carpetas completas de pruebas, una para mí, otra para Leonard Martínez y una tercera para un posible proceso judicial. Todo fechado, firmado, sellado y con validez legal. De allí fui al despacho de Leonard para revisar los documentos finales. Había preparado 3 notificaciones separadas, una para Laura, otra para Bodro y otra para Rebecca. El aviso de 30 días para desalojar. El lenguaje era frío, legal, preciso. Esto es a prueba de todo, dijo Leonard. No tienen base legal para quedarse. Leí cada palabra, recorrí la página con el dedo y me detuve en la fecha límite, 30 días desde la entrega. Correcto, confirmé. 15 de enero. Después de eso, añadió, si no se han ido voluntariamente, presentamos la orden formal de desalojo. No se irán por las buenas. Entonces recurriremos al departamento del sheriff para hacer cumplir la ley. Irónico, considerando tu pasado. Deslizó los documentos hacia mí. Una vez los entregues, no habrá marcha atrás. Firmé mi nombre al final de cada notificación con trazos deliberados. No quiero dar marcha atrás. El 26 de diciembre, el día después de Navidad, conduje hasta mi casa. Leonard me siguió en su propio coche, como testigo y presencia legal, una señal de que aquello era asunto oficial. Mi llave giró en la cerradura de mi puerta por primera vez desde Acción de Gracias. El sonido hizo que todos los que estaban dentro se congelaran. Los encontré en la sala, los 3. Laura levantó la vista del teléfono, la sorpresa cruzando su rostro. Bodro se incorporó del sofá. Rebecca palideció. Papá, gracias a Dios, necesitamos. La interrumpí. Esto es una notificación legal. Léela. Avancé con los documentos en la mano y extendí el brazo primero hacia Laura. Tomó el papel de forma automática, la confusión reemplazando su alivio. Luego entregué el aviso a Bodro. Y finalmente, a Rebecca. Cada entrega fue formal y silenciosa. No arrojé los papeles, no di portazos. Solo los coloqué en sus manos y esperé. Bodro escaneó su copia. No puedes echarnos. Llevamos años viviendo aquí. Por eso tienen 30 días en lugar de una expulsión inmediata. Las manos de Laura temblaban. ¿Expulsión inmediata? Esto es una locura. Bodro dio un paso al frente, intentando hacerse ver más grande, más amenazante. ¿Crees que puedes echarnos así? Voy a pelear esto. Te demandaré. Puedes intentarlo, respondí. Perderás. Se acercó un poco más. Quizás no me vaya. ¿Y entonces qué? No retrocedí. No me moví en absoluto. Solo mantuve su mirada, relajado pero preparado. 35 años manejando situaciones volátiles estaban en mis huesos. Entonces estarás allanando una propiedad privada, dije con calma. Código Penal de Texas, sección 30.5. Delito menor clase B. Hasta 6 meses de cárcel. ¿Quieres comprobarlo? Bodro se detuvo a 1 metro de distancia, de pronto inseguro. Su bravura se esfumó visiblemente.
He pasado 35 años haciendo cumplir la ley, dije en voz baja. Inténtalo. Laura cayó de rodillas. Literalmente cayó al suelo, llorando sin control. Por favor, papá. Soy tu hija. ¿Recuerdas cuando era pequeña? ¿Recuerdas lo felices que éramos? La observé sin expresión, con las manos cruzadas a la espalda. Esperé. No puedes hacernos esto. ¿A dónde iremos? Ya no es mi problema. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Tú tomaste tus decisiones en acción de gracias. La elegiste a ella en lugar de a mí. Miré a Rebecca, aún paralizada con su notificación entre las manos. Ahora vive con ello. La voz de Rebecca salió apenas como un susurro. Alonso, por favor. Lee la notificación, Rebecca. Cada palabra. Podemos hablar de... No hay nada de qué hablar. Tienen 30 días. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Laura y Bodro no lo notaron. Estaban demasiado ocupados hundiéndose en su propio pánico. ¿Y si nos negamos a irnos? Preguntó Laura con voz temblorosa. El 16 de enero el departamento del sheriff lo sacará junto con sus pertenencias, respondí. Su única decisión es si se marchan con dignidad o con esposas. Leonard habló por primera vez, con voz firme y profesional. Les aconsejo cooperar. Su posición legal es inexistente. Los miré uno por uno. 15 de enero. Ni un día más. Caminé hacia la puerta. Leonard me siguió. Detrás de nosotros, Laura comenzó a gritar otra vez, pero sus palabras ya eran solo ruido. Desesperación sin poder. Afuera, Leonard se detuvo junto a su coche. Van a pelear esto. Que lo intenten. Regresé a mi apartamento y, por primera vez desde Acción de Gracias, dormí toda la noche. 3 días después de Año Nuevo, llegó una carta certificada a mi apartamento. Reconocí el nombre del bufete en relieve sobre el sobre, Morrison & Associates, uno de esos despachos de nivel medio que se especializan en hacer ruido más que en ganar casos. La abrí de pie en la encimera de mi cocina, leyendo el lenguaje amenazante sobre acuerdos verbales, obligaciones familiares y desalojo indebido. Laura y Bodro se habían conseguido un abogado. Sonreí por primera vez en semanas, dejé la carta sobre la mesa y llamé a Leonard. Mordieron el anzuelo, dije cuando respondió. Déjame adivinar, contestó. Amenazas de demandas y angustia emocional. Casi palabra por palabra. Conduje hasta su oficina esa misma tarde. Leonard leyó la carta 2 veces y luego se recostó en la silla con esa expresión que tienen los abogados cuando la otra parte les facilita el trabajo. Una táctica estándar de desesperación, dijo. Están amenazando con demandarte por desalojo indebido. ¿Pueden ganar? No. No tienen documentación ni testigos de ningún acuerdo, y tú eres el propietario único. Esto es solo teatro. Golpeó la carta con su bolígrafo. ¿Cuánto tardará en cerrarse esto? Tendré una respuesta redactada para mañana. Se darán cuenta de que están desperdiciando su dinero. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir. Morrison es un abogado decente, pero no tiene con qué trabajar. Y él lo sabe. Esta carta es puro espectáculo. No te contengas. Leonard levantó la vista y sonrió ligeramente. Nunca lo hago. 2 días después, me senté frente a él mientras leía en voz alta su carta de respuesta. El lenguaje era quirúrgico, cortando la fanfarronería de Morrison con hechos y jurisprudencia. La reclamación de su cliente sobre un acuerdo verbal carece de validez legal según las leyes de propiedad de Texas. El señor Peterson, como propietario único con título claro, tiene pleno derecho a determinar la ocupación del inmueble. Asimismo, su amenaza de presentar una denuncia por abuso a personas mayores carece de mérito. Sus clientes son adultos en la treintena que han vivido sin pagar renta durante 5 años, mientras el señor Peterson ha gastado más de $300,000 manteniéndolos. Eso debería llamar su atención, dije. Si siguen adelante,
solo acumularán honorarios legales que no pueden pagar. Leonard firmó la carta con un trazo firme. Pero seguirán adelante. Las personas así siempre lo hacen. Tenía razón. El 15 de enero llegó y se fue. Conduje frente a la casa de Bair a media mañana, despacio, sin detenerme. Vi el coche de Laura en la entrada, las luces encendidas dentro, sin camiones de mudanza, sin cajas visibles por las ventanas. Habían elegido la desobediencia. Me estacioné en un aparcamiento a una cuadra y le envié un mensaje a Leonard, aún ocupada. Presenta mañana. A la mañana siguiente, Leonard y yo nos encontramos en el Palacio de Justicia del Condado de Harris. Subimos juntos las escaleras, pasamos por seguridad y llegamos a la oficina del secretario judicial. El expediente de desalojo era grueso, lleno de toda la documentación reunida durante el último mes. Leonard lo deslizó por el mostrador hacia la funcionaria, quien hojeó las páginas con eficacia profesional. Muy completo, comentó, mientras estampaba cada hoja con precisión rítmica. Me entregó el recibo. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. 3 semanas hasta la audiencia, dijo Leonard mientras caminábamos de regreso a los autos. Recibirán la citación en unos días. Entonces la realidad se impondrá. Y lo hizo antes de lo que imaginaba. Esa noche, mientras me sentaba en mi sillón de lectura en el apartamento, sonó el teléfono. El nombre de Bodro apareció en la pantalla. Respondí, activé el altavoz, coloqué el teléfono sobre la mesa auxiliar, me recosté y escuché. ¿Quieres jugar duro? La voz de Bodro sonaba fuerte, enfadada, desesperada. Perfecto. Le diré a todo el mundo qué clase de hombre eres. A cada vecino, a cada amigo, a todos los que pensaban que eras un gran sheriff. Sabrán que echaste a tu propia familia a la calle. No dije nada. Lo dejé gastar su furia. Tu reputación quedará destruida. Serás el hombre que abandonó a su hija. ¿Me estás escuchando? ¿Ya terminaste? Silencio. ¿Qué? Tomé el teléfono, hablé directo, tranquilo. Cuando el juez escuche la grabación de esta conversación junto con las pruebas de que no has contribuido en nada mientras vivías en mi casa durante 5 años, mi caso será aún más sólido. Gracias. Colgué. Dejé el teléfono de nuevo sobre la mesa. Pude imaginar la cara de Bodro al darse cuenta de lo que acababa de hacer. De cómo Rebecca lo había manipulado para cometer otro error. Lo había convencido de que la agresión funcionaría, cuando en realidad solo empeoraba su situación. Tenía miedo. Eso era todo, miedo. Rebecca, aterrada por lo que yo sabía, lo había empujado a provocar el caos. Creía que podría forzarme a negociar, que me haría retroceder para evitar el escándalo. Nunca había estado más equivocada. Una semana después, Leonard llamó con una actualización. Presentaron una respuesta. Morrison está argumentando dificultades emocionales y buena fe en la residencia. ¿Funcionará? No en Texas. Aquí los derechos de propiedad son sagrados. El juez fallará a favor del propietario, especialmente con tu documentación. Escuché el ruido de papeles. La audiencia está programada para el 14 de febrero, a media mañana. ¿Cuándo empezamos a preparar todo? Ya empecé. Necesito que reúnas pruebas adicionales, declaraciones de vecinos, fotografías de la propiedad que muestren tus pertenencias frente a las suyas. Cualquier cosa que demuestre que esa casa siempre fue tu hogar, no una residencia compartida. Esa noche extendí los documentos sobre la mesa de mi apartamento. Extractos bancarios ordenados cronológicamente, escrituras de propiedad, registros de impuestos, la grabación telefónica respaldada en 3 dispositivos, fotografías de cada habitación de mi casa tomadas el día después de entregar las notificaciones de desalojo. Las imágenes mostraban los muebles de Margaret, mis libros, mi vida ocupando cada espacio, mientras las pertenencias de Laura y Bodro parecían temporales, superficiales, como las de unos invitados que se habían quedado demasiado tiempo. Las palabras de Leonard resonaban en mi mente: empieza a preparar tu evidencia.
Había pasado toda mi carrera preparando evidencia. Esto no era diferente. Otro caso, otra investigación, otra búsqueda de justicia. Excepto que esta vez yo era tanto el investigador como la víctima. Y los acusados eran mi propia familia. Pero habían dejado de ser familia en Acción de Gracias. El momento en que Laura eligió a Rebecca por encima de mí. El momento en que la llamó mamá. El momento en que todos se sentaron a juzgar mi vida, mi matrimonio, y decidieron que merecía su desprecio. Ahí fue cuando los lazos se rompieron. Lo que quedó fueron solo leyes, derechos de propiedad, pruebas, justicia. Con eso podía trabajar. La sala del tribunal olía a madera vieja y a gente nerviosa. Había estado en cientos de salas durante mi carrera, testificando como oficial arrestante, presentando pruebas, observando cómo la justicia avanzaba con su maquinaria lenta. Pero nunca me había sentado en la mesa del demandante. Leonard colocó su maletín a mi lado, organizado y confiado. Al otro lado del pasillo, Laura y Bodro estaban junto a su abogado, un hombre nervioso llamado Morrison, que no dejaba de barajar papeles. Rebecca se sentaba en la galería detrás de ellos, pálida y rígida. El alguacil llamó al orden y la jueza Patricia Chen entró. Una mujer de unos 50 años, de mirada aguda y expresión firme, la clase de jueza que ya ha escuchado todas las excusas y no cree ninguna. Conocía a ese tipo. Jueces que se preocupan por la ley, no por el espectáculo. Leonard había elegido bien el lugar. Morrison fue el primero en hablar, lanzando su alegato inicial. Su señoría, este caso trata sobre un padre que le da la espalda a su propia hija. Mis clientes han vivido en esa casa durante años, creyendo que también era su hogar, parte de un acuerdo familiar. Y ahora enfrentan un desalojo repentino, sin advertencia ni justificación. La jueza Chen lo interrumpió. Señor Morrison, ¿existía algún contrato de arrendamiento o acuerdo por escrito? Morrison vaciló. No, su señoría, pero había un entendimiento verbal. Continúe, dijo ella, pero concéntrese en los hechos legales. Morrison lo intentó. Pintó un cuadro de lazos familiares y acuerdos no escritos, de contribuciones emocionales imposibles de medir en dinero, del dolor de ser expulsados. Una actuación diseñada para despertar compasión. En otro tribunal, con otro juez, podría haber funcionado. No aquí. Leonard se levantó cuando llegó su turno. Su señoría, los hechos son simples. El señor Peterson es el único propietario de la propiedad en cuestión. Entregó la escritura al alguacil, que la pasó a la jueza Chen. Emitió correctamente una notificación de desalojo con 30 días de anticipación, como exige la ley de Texas. Sus motivos son personales. Los propietarios en Texas tienen ese derecho. La jueza examinó la escritura. ¿Y cuál era el arreglo de convivencia? Los acusados vivieron sin pagar renta durante 5 años, respondió Leonard. Colocó sobre la mesa los extractos bancarios, un grueso bloque de papeles que hizo un sonido sordo al golpear la superficie. Estos documentos prueban que el señor Peterson gastó más de $340,000 manteniéndolos, mientras ellos no aportaron nada. Morrison intentó objetar. Leonard, tranquilo, presentó testimonios de vecinos, declaraciones escritas de la señora Patricia Williams y 2 más, describiendo cómo Laura y Bodro trataban la casa como suya, tomaban decisiones sin consultarme y me hablaban con desprecio en mi propio jardín. Entonces Leonard proyectó el vídeo. Había instalado cámaras de seguridad años atrás, tras un robo en la calle. Capturaban audio y vídeo del comedor y la sala. Casi las había olvidado hasta que empecé a reunir pruebas. Las imágenes de Acción de Gracias eran nítidas. Las pantallas del tribunal mostraban los ataques de Rebecca, sus comentarios sobre Margaret, su insulto de hombre patético. Mostraban la escalada de Laura, su ultimátum, su orden de que me disculpara o me fuera. El audio captó cada palabra, cada tono, cada momento de falta de respeto en mi propia casa. Yo no miré la pantalla. Observé el rostro de la jueza Chen. Su expresión se endureció con cada minuto que pasaba. Cuando el vídeo terminó,
miró a Laura con algo muy parecido al desprecio. Señorita Peterson Gray, quiero que me explique lo que acabo de ver. Laura se puso de pie, las piernas le temblaban visiblemente. Fue un día difícil. Había mucha tensión. Yo estaba defendiendo a mi suegra. ¿Le dio un ultimátum a su padre en su propia casa? ¿Es correcto? Sí, pero... ¿Y se disculpó después o intentó reparar la relación? La voz de Laura se redujo a casi nada. No, pensé que él lo haría. Gracias. Puede sentarse. La jueza Chen se volvió hacia Bodro. Señor Gray, ¿tiene algún documento que demuestre que pagó renta, servicios o que contribuyó económicamente al hogar? No, su señoría, pero ayudábamos con el mantenimiento. ¿Tiene recibos de esos gastos? ¿Pruebas de esos trabajos? No, señora. Entonces, ¿no cuenta con ningún documento financiero que acredite alguna contribución? La voz de Bodro era apenas audible. No, su señoría. La jueza anunció un receso de 15 minutos. Leonard y yo esperamos en silencio. Él revisaba sus notas con calma. Yo permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Al otro lado del pasillo, Laura lloraba sobre el hombro de Morrison. Bodro caminaba de un lado a otro, inquieto. En la galería, Rebecca se levantó abruptamente y salió. No podía soportar lo que venía. Cuando la jueza Chen regresó, su rostro mostraba una decisión firme. He revisado todas las pruebas y testimonios, dijo. La ley en Texas es clara. Los propietarios tienen derecho a determinar quién vive en su propiedad. El señor Peterson entregó correctamente una notificación de desalojo con 30 días de antelación, como exige la ley. Los acusados no han presentado evidencia alguna de contrato de arrendamiento, alquiler o acuerdo verbal documentado. Se detuvo un momento y miró directamente a Laura y a Bodro. Además, la evidencia demuestra que el señor Peterson ha sido extraordinariamente generoso, manteniendo económicamente a 3 adultos durante 5 años, sin recibir compensación ni aprecio. Laura soltó un sollozo antes de que la jueza terminara de hablar. Por lo tanto, fallo a favor del demandante, continuó la jueza. Los acusados deberán desalojar la propiedad en la dirección de Bair a más tardar el 1 de marzo. Si no cumplen, el departamento del sheriff queda autorizado para ejecutar la remoción forzada. Además, los acusados deberán pagar los honorarios legales y los costos judiciales del demandante. El mazo golpeó con fuerza. El llanto de Laura se convirtió en un gemido desbordado. Bodro se cubrió el rostro con las manos. Morrison recogió sus papeles con la resignación silenciosa de un abogado que sabía que había perdido antes de comenzar. Leonard se inclinó hacia mí. Salió exactamente como esperábamos. Sí. Estarán fuera antes del 1 de marzo. Si no, el sheriff irá el día 2. Saldrán. Ya entendieron. Leonard miró hacia la galería, al lugar donde Rebecca había estado sentada. Se fue rápido. Tenía miedo. Me puse de pie, recogí mi carpeta. Y debería tenerlo. Porque esto, el desalojo, la victoria en la corte, la humillación pública, no era más que el primer movimiento. Rebecca lo sabía. Por eso huyó. Entendía que un hombre capaz de llevar a su propia hija ante un juez no dudaría en destruir a una mujer que había construido su vida sobre el fraude. El verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. 3 días después del fallo judicial, le envié un mensaje de texto a Rebecca. Solo una dirección y una hora. Una cafetería llamada Meridian Grounds, en el lado oeste de Houston, lejos de Bair, donde nadie nos reconocería. No le pregunté si vendría. Sabía que lo haría. Las personas con secretos siempre aparecen cuando intuyen que sabes lo que esconden. Llegué 15 minutos antes, elegí una mesa en la esquina con vista a la entrada y pedí un café negro que no tenía intención de beber. Cuando Rebecca entró, parecía haber envejecido 5 años en 3 días. Me vio, dudó, y luego caminó hacia mí con el bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo. Se sentó rígidamente frente a mí sin pedir nada. Le temblaban las manos.
Intentó disimularlo entrelazando los dedos sobre la mesa. ¿Por qué querías verme?, preguntó, con voz defensiva y quebradiza. Nos estamos mudando. ¿No es suficiente? No. ¿Qué más quieres de nosotros? Abrí la carpeta Manila que había colocado entre nosotros, saqué la primera fotografía con lentitud y la giré para que la viera. La deslicé hacia ella con 2 dedos. Roger Thornton, 61 años, de pie frente a una tienda de autopartes en Albuquerque, Nuevo México, muy vivo. La marca de tiempo mostraba 4 semanas atrás. El color desapareció del rostro de Rebecca en cuestión de segundos. Podría ser cualquiera, dijo, pero su voz ya no tenía firmeza. Las fotos se pueden manipular. Deslicé otra foto. Roger cargando bolsas en un Toyota. Luego otra. Roger paseando a un Golden Retriever. Y otra más. Cada imagen era un clavo en el ataúd que ella había estado construyendo durante 15 años. Ese es Roger haciendo compras en Albuquerque el jueves pasado. Hay 36 fotos más. Días distintos, lugares distintos, todas con sello de fecha y hora. Saqué los documentos bancarios. Aquí está el pago del seguro del año 2009, $200,000 depositados en tu cuenta 6 meses después de la supuesta muerte de Roger. Fui sheriff durante 35 años. Sé cómo investigar un fraude. Rebecca se llevó las manos a la boca. ¿De dónde sacaste eso? Esa no es la pregunta que deberías hacerte. Miró las fotografías, el rostro vivo de Roger, y algo dentro de ella comenzó a quebrarse. Lo vi ocurrir. Lo había visto cientos de veces. Ese momento en que un sospechoso comprende que está atrapado, que las mentiras se acabaron y que las consecuencias se acercan. No entiendes, murmuró, casi en un susurro. Roger nos abandonó. Me dejó con un hijo y sin nada. Tenía que sobrevivir. Así que fingiste su muerte y robaste $200,000 de una aseguradora. No fue robo. Ese dinero nos pertenecía. Él nos destruyó la vida. Eso se llama fraude de seguros. Es un delito grave. No tenía elección. Me incliné ligeramente hacia adelante. Tenías opciones. Elegiste el crimen. Ella intentó recurrir al enojo. Si haces público esto, destruirás a Bodro. Sabrá que su padre lo abandonó. Que le mentí durante 15 años. ¿Eso es lo que quieres? ¿Herirlo? Bodro merece saber la verdad sobre su familia, igual que yo merecía honestidad de la mía. Laura nunca te perdonará por esto. Laura tomó su decisión en acción de gracias. Saqué una sola hoja de papel, mi ultimátum, enumerado y claro. La coloqué sobre la pila de pruebas. Esto no es sobre perdón. Es sobre justicia. Rebecca tomó el papel con las manos temblorosas. Lo leyó una vez, luego otra, como si las palabras pudieran cambiar. Tienes 48 horas, dije. Dile todo a Bodro. Muéstrale estas fotos. Explícale lo que hiciste. Enfrenta las consecuencias. Transfiere $50,000 a esta cuenta. Señalé la información bancaria al final de la hoja y, después del 1 de marzo, no quiero volver a verte nunca más. 50,000, no tengo ese dinero. Cobraron 200,000 en un fraude de seguros hace 15 años. ¿Lo tienes o vende algo? Ese es tu problema. ¿Y si me niego? Entonces contactaré a Metropolitan Life Insurance y a la oficina del fiscal general de Nuevo México. Enfrentarás un proceso penal. El fraude de seguros conlleva entre 2 y 10 años de prisión, según el monto y las circunstancias. 200,000 te colocan firmemente en el rango más alto. Rebecca dejó el papel sobre la mesa con cuidado, como si pudiera explotar. ¿De verdad me enviarías a prisión sin dudarlo? La lucha desapareció de su rostro en ese instante. Observé cómo sus hombros se hundían y su rostro se derrumbaba. Por fin veía con claridad su futuro. Ya no habría una vida cómoda en mi casa, ya no podría controlar a su hijo a través de la culpa y la manipulación, ya no viviría del dinero robado fingiendo ser una viuda respetable.
¿Y si le cuento todo a Bodro y me odia para siempre? Preguntó con voz quebrada. No es mi problema. Te ganaste lo que venga. ¿Cómo puedes ser tan frío? Me puse de pie lentamente, dejando la carpeta sobre la mesa. Tú me llamaste patético en mi propia mesa. Viviste en mi casa sin pagar un centavo mientras me tratabas como basura. Construiste toda tu vida sobre mentiras. Saqué $5 de mi billetera y los dejé caer sobre la mesa. Pago por el café que nunca toqué. Esto no es frialdad, Rebecca. Es consecuencia. Por favor, susurró. Tiene que haber otra manera. Miré mi reloj. 47 horas y 53 minutos. No llegues tarde. Abotoné mi chaqueta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Detrás de mí, Rebecca se quedó sola en ese rincón, rodeada por las pruebas de sus crímenes, enfrentando una decisión imposible que, en realidad, no era una decisión. La cuenta regresiva había comenzado. La notificación bancaria llegó a las 11:30 de la noche del segundo día. $50,000 transferidos desde una cuenta a nombre de Rebecca Thornton. Tomé el teléfono del buró, leí la notificación en la aplicación bancaria y lo volví a dejar en su sitio. No sentí satisfacción, solo confirmación. Había cumplido con la primera condición. Me fui a dormir. La segunda condición, contarle la verdad a Bodro, ocurrió a la mañana siguiente. No estuve presente, pero Laura me llamó a las 7. Ya estaba despierto, tomando café en mi mesa cuando su nombre apareció en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. ¿Qué hiciste? Su voz llegó cargada de furia y desesperación. Rebecca está destrozada. Bodro ni siquiera la mira. ¿Qué clase de monstruo eres? No respondí. Solo sostuve el teléfono, escuchando. Le contó sobre su padre. Tuvo que mostrarle las fotos. Está completamente quebrado. ¿Estás feliz ahora? Yo no creé esas mentiras, Laura. Solo las expuse. La obligaste a destruir a su propio hijo. Eso es maldad pura. Lo destruyó hace 15 años cuando mintió. Yo solo le mostré la verdad. Somos tu familia. ¿Cómo pudiste? Colgué, silencié el teléfono y volví a mi café. Al mediodía, había impreso y enviado copias de los documentos del fraude de seguros de Rebecca al Departamento de Investigaciones de Metropolitan Life Insurance Company. Ellos se encargarían de la demanda civil, recuperarían su dinero con intereses y sanciones. La causa penal podría llegar después, o tal vez no. Ya no era asunto mío. El 1 de marzo amaneció gris y frío. Conduje hasta la casa de Bair a las 9 en punto. Un agente del sheriff del condado de Harris ya estaba allí, de pie junto a su patrulla en la entrada. Asintió cuando me vio acercarme. Sheriff Peterson, pensé que era usted. Escuché que se jubiló hace 5 años. Me detuve a su lado, ambos mirando la casa. ¿Está aquí para supervisar el desalojo? Sí, señor. Debería ser sencillo. Han estado empacando desde ayer. Bien. Aprecio que haya venido. Parte del trabajo, dijo, echando un vistazo hacia la casa, donde se veía movimiento tras las ventanas. Aunque debo admitir que los desalojos familiares nunca son fáciles. No, no lo son. Un camión de mudanza estaba estacionado en la entrada, con las puertas traseras abiertas. Mientras observaba, Bodro salió cargando una caja. Sus movimientos eran mecánicos, su rostro vacío. La colocó en el camión sin mirar a nadie y volvió a entrar. Minutos después apareció Rebecca, luchando con una caja demasiado pesada para ella. La dejó en el suelo a medio camino, ajustó el agarre y la levantó de nuevo. Bodro pasó junto a ella sin ofrecer ayuda. Me quedé en el césped delantero, con los brazos cruzados, observando el desmantelamiento de su ocupación. Laura apareció en la puerta sosteniendo platos envueltos, con lágrimas corriendo por su rostro. Me vio y su expresión se torció en odio, pero no dijo nada. Solo se dio vuelta y volvió adentro.
El éxodo duró 3 horas. Caja tras caja, pieza tras pieza, vaciaron la casa de su presencia. El agente revisaba su reloj de vez en cuando, hacía anotaciones en su tablilla, profesional y neutral, asegurándose de que se cumplieran todos los requisitos legales. Cuando cargaron la última caja, Rebecca caminó lentamente por el césped hacia mí. Se detuvo a un par de metros de distancia, manteniendo la distancia. Su postura era derrotada, los hombros hundidos, la cabeza gacha. Hice la transferencia, dijo en voz baja. ¿La recibiste? Sí. ¿Estás satisfecho ahora? Has destruido todo. Tú destruiste todo. Yo solo dejé de ser tu víctima. Bodro nunca se recuperará de esto. Se recuperará de la verdad. No lo habría hecho de una vida entera de mentiras. Su voz se quebró. ¿Qué va a pasar ahora? Te vas. Y no vuelvas a contactarme jamás. Si te vuelvo a ver, el fiscal recibirá todo. Ella asintió sin fuerzas, se dio la vuelta y caminó de regreso al camión, subiendo al asiento trasero junto a las cajas apiladas. Laura ya estaba en el asiento del pasajero, mirando al frente, sin expresión. Bodro encendió el motor. Cuando el camión empezó a moverse, Laura bajó la ventanilla. Espero que puedas vivir con lo que hiciste. Puedo, respondí. ¿Y tú? Éramos tu familia. Dejaron de serlo cuando me dijeron que me fuera de mi propia casa. El camión dobló la esquina y desapareció. Esperé hasta que incluso el sonido del motor se desvaneció. Entonces me giré hacia el agente. Todo despejado, dijo. Oficialmente han desocupado. La propiedad vuelve a ser suya. Gracias. Se marchó, y yo me quedé solo frente a mi casa. Mi casa. Completamente, indiscutiblemente mía. Dentro, el silencio era distinto al del apartamento. Era el silencio de la recuperación, de un espacio vacío y dispuesto a llenarse con algo mejor. Recorrí cada habitación, evaluando. La alfombra necesitaría reemplazo, manchada y gastada por años de descuido. Las paredes pedían una nueva capa de pintura. Pequeñas reparaciones por todas partes, las huellas de personas que habían tratado lo ajeno sin respeto. Pero todo era recuperable. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde todo había comenzado en Acción de Gracias, y saqué un gran sobremanila ya dirigido y sellado. Dentro, copias completas de la documentación del fraude de seguros de Rebecca, fotografías, estados de cuenta, testimonios y el informe completo de la investigación de Ashley, dirigidos a la Metropolitan Life Insurance Company, Departamento de Investigación de Fraudes. Lo sellé con cuidado, caminé hasta el buzón de la esquina y lo dejé caer. El golpe metálico de la tapa resonó en la calle vacía. La aseguradora se encargaría de la demanda civil. Rebecca enfrentaría la ruina financiera. La demandarían por el monto total más 15 años de intereses, sanciones y honorarios legales. Probablemente se declararía en bancarrota, perdería lo poco que le quedara después de pagarme y pasaría años hundida en deudas. No era mi obra. Era consecuencia. El resultado natural de construir una vida sobre el fraude. Regresé caminando a mi casa, sintiendo como el peso de los últimos 4 meses se levantaba con cada paso. No era felicidad exactamente, ni triunfo, solo la tranquila satisfacción de una justicia cumplida, de cuentas equilibradas, de un hombre que se negó a seguir siendo víctima. La casa necesitaba trabajo. Yo también. Pero ambos nos recuperaríamos. Y lo haríamos con honestidad, sin mentiras, sin robo, sin fingir ser algo que no éramos. A partir de ahora, Metropolitan Life Insurance actuó más rápido de lo que había imaginado. 2 semanas después de enviarles las pruebas, su departamento legal presentó una demanda civil contra Rebecca Thornton en el Tribunal Federal. Recibí una notificación de cortesía como la persona que había proporcionado la documentación. Querían que estuviera disponible como posible testigo. La demanda exigía la restitución total de los $200.000 fraudulentos, más 15 años de intereses compuestos, sanciones y honorarios legales. El total ascendía a $380.000.
Rebecca no tenía ese dinero. Ya no. Leonard me llamó para ponerme al tanto. Pensé que querría saberlo. Metropolitan Life presentó la demanda. $380,000. ¿Cuándo? La semana pasada. Rebecca ya está hablando de declararse en bancarrota con su abogada. Era previsible. Seguirán adelante igual. Las aseguradoras no dejan pasar un fraude. Le agradecí y colgué. Más tarde, busqué el registro de bancarrota federal en línea. Es información pública, fácil de encontrar. Ahí estaba, Rebecca Lynn Thornton, solicitud de bancarrota, capítulo 7. La leí con frialdad profesional, observando la lista de deudas, los activos prácticamente nulos, el colapso financiero total. Luego cerré el navegador y continué con mi día. Llegó abril. Luego mayo. De vez en cuando, Leonard mencionaba noticias que llegaban a través de sus contactos en los tribunales. Rebecca había conseguido trabajo en una tienda de cadena, salario mínimo, solo para pagar el alquiler de un pequeño estudio. Bodro había intentado trabajar, pero se quebraba con frecuencia, faltaba a los turnos, incapaz de concentrarse. Para mayo, era prácticamente incapaz de mantener un empleo. Su matrimonio, según había escuchado Leonard, se estaba desmoronando bajo el peso de la pobreza y la culpa. La carta de Laura llegó un martes por la tarde de mayo. Reconocí su letra al instante, los mismos bucles y trazos inclinados que tenía desde la secundaria. La llevé dentro de mi apartamento, la dejé sobre la mesa de la cocina, preparé café. Solo entonces me senté y la abrí. Varias páginas. Comenzaba con disculpas. Papá, sé que te hice daño. Sé que lo que dije en Acción de Gracias fue imperdonable. Luego pasaba a las excusas. Estaba atrapada entre tú y mamá. No sabía qué hacer. Después describía su situación actual con cuidado. Vivimos en un apartamento de 2 habitaciones, en un vecindario donde tengo miedo de salir de noche. Bodro no puede trabajar. Yo no encuentro empleo aunque lo intento en todas partes. Apenas sobrevivimos. El último párrafo evitaba pedir ayuda directamente, pero el mensaje era claro. No te pido nada. Solo quería que supieras que ahora entiendo. Entiendo lo que debiste sentir. La firmaba tu hija, Laura, y adjuntaba una fotografía. Ella, con 7 años, sentada sobre mis hombros en algún parque, ambos riendo. Una inclusión calculada, un intento de apelar a la nostalgia, al pasado, cuando todo era simple. Observé la foto durante mucho tiempo. Recordé ese día, quién era yo entonces, quién era ella. Pero esas personas ya no existían. Ambos habíamos cambiado demasiado. Leí la carta 2 veces, buscando un atisbo de comprensión real, de responsabilidad auténtica. Encontré disculpas centradas en su sufrimiento, no en sus actos. Lamento que te sintieras herido en lugar de lamento haberte herido. La diferencia era crucial. Seguía sin entender. Las acciones tienen consecuencias. La comodidad construida sobre el sacrificio ajeno no se gana. Durante años fui su red de seguridad, su amortiguador contra la realidad. Ahora esa red había desaparecido, y la gravedad había hecho su trabajo. ¿Debería sentir satisfacción? No. ¿Culpa? Tampoco. Lo que sentía era cierre. Ellos estaban viviendo las consecuencias naturales de sus decisiones. Yo no fabriqué su sufrimiento. Simplemente dejé de impedirlo. Podía enviar dinero. 5.000, 10.000. No me afectaría económicamente, pero no les enseñaría nada. Solo reiniciaría el patrón. Laura pide, yo cedo, nada cambia. El ciclo debía permanecer roto. Doblé la carta con el mismo cuidado que pondría en cualquier documento importante. La guardé en una carpeta Manila junto con todos los papeles de este capítulo, las notificaciones de desalojo, los documentos judiciales, los archivos de evidencia. También la fotografía, colocada boca abajo. Deslicé la carpeta dentro del cajón del archivador. El clic metálico sonó definitivo.
Esa noche me senté en el balcón de mi apartamento con un libro de historia, algo completamente ajeno a todo esto. Leí durante 1 hora mientras el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. El café se enfrió a mi lado, sin tocarlo. Mi mente estaba tranquila. En paz. Este capítulo estaba cerrando, y yo estaba listo para lo que viniera después. La justicia había seguido su curso. Había cumplido mi parte. Ahora era momento de volver a vivir. A comienzos del verano tomé una decisión sobre la casa de Baird. No había vivido allí desde Acción de Gracias. No podía volver, aunque fuera mía de nuevo. Demasiados fantasmas. El comedor donde Rebecca atacó mis recuerdos. Las habitaciones de invitados donde habían vivido sin pagar durante años. Incluso los buenos recuerdos estaban contaminados. Así que la puse en venta en junio. «Es una casa hermosa», dijo la agente. «¿Está seguro de querer venderla? El mercado está bien, pero podría esperar». «Estoy seguro. Póngala esta semana». «¿Algún motivo en particular?» «Sí. Por eso la vendo». Una familia con 3 hijos la compró en 2 semanas por $680,000. Firmé los papeles en la compañía de títulos sin sentimentalismo alguno. No asistí a la entrega final, dejé que la agente manejara todo. Cuando firmé la última página, transfiriendo la propiedad, mi pluma no titubeó. Llegó julio. Conduje hasta una propiedad que mi agente me había mencionado. Un pequeño rancho a unos 45 minutos de Houston, 12 acres con una casa modesta, un granero y campo abierto. Me estacioné al final del camino de tierra y me quedé allí, mirando. Era tranquilo, sin vecinos a la vista, solo espacio, árboles y posibilidades. Recorrí el terreno, inspeccioné las cercas, revisé el granero. Vi un porche donde podría sentarme por las mañanas con una taza de café. Saqué el teléfono y presenté una oferta. El rancho costaba mucho menos que lo que había ganado con la venta de la casa, dejándome completamente seguro. Me mudé despacio durante varias semanas, cargando cajas yo mismo, acomodando muebles, colgando cuadros, tomando mi tiempo para decidir cada detalle. La casa pasó de vacía a habitada, haciéndose mía de una forma en que la de Baird nunca lo fue después de la muerte de Margaret. La carta llegó a mediados de julio, reenviada desde mi antiguo apartamento. De un abogado diferente, no Leonard. La leí de pie en la cocina del rancho, con el café en la mano. Revelaba algo que no sabía. Laura y Bodro tenían un hijo de 6 años llamado Marcus. Había estado viviendo con la tía de Bodro en San Antonio durante todo este tiempo. Lo habían mantenido alejado de la situación en Baird, probablemente una decisión acertada considerando lo tóxico que todo se volvió. Ahora, con la familia en crisis, el niño mostraba signos de trauma por la inestabilidad. El abogado solicitaba ayuda financiera para terapia infantil, $5,000 para las primeras sesiones. Un nieto que nunca había conocido, del que ni siquiera sabía que existía. Dejé el café sobre la encimera y releí ese párrafo 2 veces. Me senté en la mesa de la cocina, con la carta frente a mí, pensando. El niño era inocente. Tenía 6 años. No había elegido a sus padres. No había participado en nada de esto. No merecía sufrir por sus errores. Esto era distinto a rechazar la petición velada de Laura. Esto era un niño. Llamé a Leonard. Necesito organizar un pago anónimo, le dije. $5,000. Directamente al terapeuta, no a la familia. ¿Puedes hacer que el pago no se pueda rastrear hasta mí? Pregunté. ¿Estás seguro de esto, después de todo lo que te hicieron pasar? Respondió Leonard. El niño no me hizo nada. Tiene 6 años. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Eres mejor hombre que la mayoría. No. Solo estoy siendo justo. La justicia no se trata de castigar a los inocentes. Acordamos los detalles. El dinero se transferiría a través de una cuenta sin información identificable directamente al terapeuta.
Si Laura o Bodro llegaban a descubrir la identidad del donante y trataban de contactarme, la ayuda se cancelaría de inmediato. No era una reconciliación. Era un acto de misericordia hacia quien realmente la merecía. Cuando Leonard confirmó que el pago había sido enviado, algo cambió dentro de mí. Una especie de liberación final del enojo que había cargado desde aquel día de acción de gracias. Agosto llegó cálido y lento. Compré 2 caballos, no porque los necesitara, sino porque quería tenerlos. Pasaba los días reparando cercas, pintando el granero, trabajando con las manos. El esfuerzo físico se sentía bien, con propósito. Una tarde, a finales de agosto, me senté en una mecedora en el porche. Tenía un vaso de té helado, nada más fuerte. Observaba el sol descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Los caballos pastaban en el campo. El aire olía a hierba, a tierra, a verano. Me mecí despacio, con la mente en calma por primera vez en un año. A veces pensaba en ellos, en Laura, luchando, en Bodro, roto, en Rebecca, derrotada. No les deseaba bien, pero tampoco mal. Simplemente no les deseaba nada. Eran parte de un capítulo cerrado, y yo había pasado al siguiente. El rancho era mío. La tierra era mía. El futuro era mío. Por primera vez desde la muerte de Margaret, sentía que estaba viviendo de nuevo, no solo existiendo. La justicia se había cumplido. No mediante la crueldad, sino a través de la responsabilidad. Las consecuencias habían alcanzado a quienes las merecían. Y la misericordia había llegado hasta un niño inocente que la necesitaba. Ahora venía la parte que casi había olvidado que existía, vivir. El sol tocó el horizonte y el mundo se volvió dorado. Inhalé aire limpio y lo exhalé lentamente, dejando ir la tensión de todo un año con ese soplo. Esto era paz. La paz verdadera. No la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia equilibrada con compasión. Me mecí en mi silla mientras el día llegaba a su fin, sabiendo que el mañana traería algo nuevo. Y yo estaba listo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.